Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para que se empiecen a conectar nuestros amigos. Hoy día tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre las regresiones, vamos a hablar de vidas pasadas y tenemos una invitada maravillosa que estoy feliz de la invitación a nuestra querida doctora Viviana Centeno. ¿Qué está? Hola, Vivi, ¿cómo Hola, buenas estás? noches. ¿Cómo estás, Kat? Buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros, de verdad es un placer. Deja presentarte formalmente. Viviana ella es médico reumatólogo, diplomado en TBP por la Escuela del Doctor José Luis Cabouli en el año 2000. Y desde el año 2005 está formando terapeutas en nuestro país. Es un gusto de verdad poder tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. El gusto es para mí. Me alegro mucho de estar esta noche Y, con ustedes. oh, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Viviana tiene una larga trayectoria en todo lo que es terapia de regresiones y vidas pasadas, que yo creo que nos encantaría poder un poco conocer, partiendo ya nuestra conversación, cómo llegaste a esto, cómo descubriste esto en tu vida y qué ha significado para ti. Bueno, mira, yo nunca tuve duda de la vocación de médico. Siempre quise ser médico, siempre quise ayudar a las personas a sanar. Sin embargo, eh, primero estudié medicina, después elegí mi especialidad y siempre queriendo llegar a las personas. Siempre mi intención era llegar en, en la mayor eh, proporción posible a las personas. Y entonces elegí medicina interna y dentro de eso reumatología, porque a pesar que a simple vista uno cree que reumatología es solo los reumatismos, pero no es así. Las enfermedades reumatológicas pueden comprometer cualquier parte del organismo, cualquier sistema. Entonces sentía que podía llegar en forma integral a las personas. Pero después que ya tuve mi especialidad, a pesar que siempre me sentía feliz de ser médico, igualmente sentía que algo faltaba, algo que yo tenía que hacer y no sabía qué era. Entonces había esa pequeña sensación de insatisfacción que yo tenía con mi vocación, a pesar de estarla ejerciendo bien. Y llegó Sentías un llamado a algo más, a que algo es lo que un más. poco nos pasa a todas las personas que estamos un poco en este camino también. Es Claro, como como el que poder uno, investigar. exacto, yo pienso y veo después en los pacientes y en los alumnos que justamente aquellos que deciden ser terapeutas generalmente lo eligen ya en una etapa de la vida que ya han satisfecho sus necesidades como básicas, como tener una forma de mantenerse, tener donde vivir, tener su familia, y luego se dan como permiso o nos damos como permiso para escuchar un poco más a nuestra alma, si era eso lo que queríamos hacer y si era de esa forma. Y entonces ocurrió que quizás cuando ya estaba preparada empezaron a llegar señales que ¿Ya? felizmente yo escuché, las tomé, digamos, porque a veces a uno le llegan señales y uno no hace mucho caso. Las Entonces deja pasar nomás, pues, y te las tienen que deja pasar. mandar 10.000 señales para poder entenderlas o prestar atención. Exacto, y de hecho me tardé un poco. Yo estaba, me recuerdo que en ese tiempo estaba en un grupo de reumatólogos y estaba yendo al Hospital Salvador un día a la semana, porque mi hospital era otro, pero iba un día a la semana para reunirme con los reumatólogos y una de ellas, que es amiga mía, me habló un día de un libro de Brian Weiss y me lo comentó muy entusiasmada y me decía, ¿será verdad esto que sale aquí? Y yo como que me quedé ahí observando, pensé, algún día lo voy a leer,
pero pasó casi un ¿Te año. acordaste, te acordaste del Sí, nombre y lo dejaste guardadito? exacto, lo dejé guardado y un día pasé por una librería en el centro y veo el libro. Lo compré y cuando lo leí me sentí tanto más intrigada que mi amiga. Entonces, ¿será verdad? Se me abría un mundo muy impresionante. Y recuerdo que le comenté a otro amigo, también médico, y me dice, pero en Chile hay un médico que hace regresiones y yo lo conozco, porque es ginecólogo, igual que yo. Entonces, bueno, le dije, voy a ir a hacerme una regresión. Pero Pero espérame, sí, cuando tú tuviste el libro y lo empiezas a leer, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te hizo el clic? De decir, necesito profundizar en esto. claro, Porque libros, he leído libros. era como, en cierta forma era como que era mi parte muy racional, muy científica, que me decía, pero esto como que no entra en mi sistema de pensamiento. Y la otra parte me decía, ¿y por qué no? Y si fuera cierto, sería maravilloso, que no nos estemos jugando la vida en una sola vez, que Sí. tengamos otras oportunidades. Entonces, por eso me gustó tanto al punto de comentarlo. Y como lo comenté, recibí esta otra señal y efectivamente existía el doctor Schulz, que en paz descanse, porque él falleció hace como 8 años por lo menos, y él, siendo ginecólogo, se empezó a dedicar a las regresiones, era autodidacta en esto de las regresiones y diría que era un maestro en realidad porque se atrevió y los pudo hacer sin tener un referente cercano. Y probablemente antes que Brian Weiss. Bueno, cuando empecé a pensar en ir, mi amigo me dio el dato, pero ¿Ya? yo pensé, tengo que tener un motivo de consulta y quería algo como tangible. Y lo que yo tenía en ese momento era que La sufría parte jaquecas. científica ahí, que te mueve, que tenía que ser Exacto, concreto. exacto. Yo necesitaba una molestia concreta, como cuando uno va al médico con su motivo de consulta bien claro. Y fui porque sufría unas jaquecas bien intolerables que no me hacían la vida muy feliz. Entonces fui y en la experiencia que apareció en la primera regresión, encontré explicación. Encontré explicación a, la, a los episodios de jaqueca en una vida pasada. Entonces, cuando terminé la regresión, seguí algunos eh, consejos que me llegaron de los maestros espirituales y también le preguntó al doctor, ¿qué hago? Espera un poco y vamos a ver cómo evolucionas. Efectivamente, los dolores de cabeza, que eran jaquecas terribles, se hicieron totalmente manejables, o sea, nada en comparación a antes. Y entonces empecé yo a buscar otro motivo para ir de nuevo. Claro, o sea, esto era demasiado nuevo, era demasiado Exacto, sorprendente, porque además uno las personas que tendemos a buscar la explicación o el 2 más 2 4 y que te cuadre todo, de repente como que te salgan estas sorpresas y que sea tan mágico todo, es como que claro. te mueve, Y realmente te mueve y quieres volver a ver si realmente es así o claro, no. ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Y entonces Claro, recordé mi inquietud de siempre, eso de que siempre me faltaba algo. Y yo dije, ahora voy a ir por esto. Fui y en esta regresión aparecí siendo un profesor en una universidad muy antigua. Recuerdo que en esa universidad que estaba, creo, en Europa, yo nunca, no vi ninguna mujer. Yo era hombre, y todos eran hombres. No vi ninguna mujer en esa universidad. Y yo enseñaba algo que resultó que estaba reñido con lo que las autoridades de la universidad
querían que se enseñara. Pero tenía alumnos muy entusiastas y que querían que yo les fuera profundizando en este tema. El doctor Schulz me preguntó, ¿y qué es lo que enseñas? No supe decir, no sé, pero es algo que yo no tengo permiso para enseñar. Bueno, las autoridades de la universidad me llamaron y me dijeron, usted no puede seguir haciendo esto. Tiene que desdecirse de todo esto que ha estado enseñando porque está errado. Por otra parte, los alumnos me decían, puede seguir con nosotros, hacemos un grupo aparte, nos salimos de aquí y siga enseñándonos. Pero yo tenía mujer e hijos. Ya. Y mi mujer quería tranquilidad, quería una estabilidad, y me dice que por favor no siga haciendo esto, que era rupturista. Entonces la decisión que tomé fue que dejé la universidad, pero también dejé a mis alumnos. Y me fui a un pueblito donde me convertí en el director de una escuelita pequeña, donde finalmente en el momento de la muerte me veo anciano, rodeado de familia, mujer, Claramente hubo hijos, algo que nietos. quedó pendiente en esa oportunidad. Totalmente, porque recuerdo muy fuertemente la sensación de frustración y de haberle fallado a mis alumnos. Fue como los traicioné en realidad. Fue una elección súper difícil. Súper difícil. Y después, cuando ya me formé como terapeuta y después que me hice muchas regresiones más, me di cuenta que este había sido un conflicto que había arrastrado por muchas vidas. Decía, o la familia o el trabajo, o la familia o la carrera. Y siempre desequilibraba una parte y por lo tanto siempre había una frustración al morir, porque no lograba equilibrarlo. Bueno, ahí me morí con esta frustración y el doctor me dice, después que hace todo el proceso de la muerte, que siempre debe hacerse en una regresión terapéutica, yo salgo del cuerpo y me dice, vas a escuchar un mensaje de tus maestros. Y escucho que me dicen, en esta vida vas a poder hacerlo y tu familia va a estar bien. Qué lindo. Entonces, claro, porque se dice que de cierta manera nosotros vamos teniendo ciertos desafíos y en el fondo si tú no logras completar ese desafío tienes una posibilidad, una nueva oportunidad para poder ir completando estos desafíos y propósitos de vida. Es un poco eso, ¿cierto? Exactamente, porque me estaban mostrando como que en esta vida iba a poder resolver un conflicto que más adelante supe lo arrastraba de muchas vidas. Y entonces, ¿Y tú de todas sientes maneras, en esta vida que tú has podido compensar esto y mezclar las dos áreas, profesionales y familiares? Ahora sí, pero me tomó años observar, digamos, el recorrido. Y cuando salí ese día de la consulta, yo todavía no entendía bien los procesos. Entonces, todavía estaba en lo racional. Y le digo al doctor, pero no me dijeron lo que tengo que hacer. Porque uno está acostumbrado a que te den la receta, y no empezar a investigar o a darse cuenta de que de repente las respuestas, porque si bien te pueden dar como ciertas nociones y ciertos conceptos y cosas de análisis, pero también hay un trabajo que es personal y que también uno tiene que ir haciendo su trabajo individual de entendimiento, de procesar, de también ir probando qué es lo que está ocurriendo, experimentar un poco. Eso, y justamente eso es lo que yo tenía que aprender todavía, porque no lo había entendido. Y el doctor se ríe y me dice, tienes que seguir las señales. Salí de la consulta de él con una sensación así como muy especial que yo llamo, esto varía de persona a persona, pero para mí cuando salgo de una regresión es como que viniera convaleciente, como que pasó una enfermedad, me recuperé, pero todavía estoy más o menos, como cuando uno termina una gripe, ¿ya? Digámosle gripe nomás, porque no quiero hablar de COVID. Y entonces
salí, caminé unas cuadras y en la esquina, con Providencia, de esta calle donde él tenía su consulta, que era Huelén, había una librería en ese tiempo, una librería hermética, se llamaba librería Hermes. Entro y veo, y había de estos libros cuando recién sale un libro y lo ponen en una pila como en exhibición, veo un libro que me llama la atención y dice, Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica, doctor José Luis ¡Pum! Cabulli. Directo tus ojos para allá. Sí. Entonces compré el libro, lo leí como en 2 días, y yo dije, aquí tengo que ir. Eso fue. Fue una convicción personal, de Sí. alma, algo te llamó. Tú sabes que a mí también en alguna oportunidad, qué importante es aprender a escuchar estos mensajes. A mí también me pasó en alguna vez con un libro que iba por la calle caminando y era una cosa que me llevaban a un libro, me llevaban a un libro, me llevaban a un libro y decían, no, no voy a comprar ese libro, tiene un nombre medio raro, no lo voy a comprar. Les pega, porque el nombre del libro era Los brujos hablan. Entonces una parte de mí decía, no, esta cuestión debe ser quién sabe qué cosa. Y yo pasaba de largo, pero había algo que me tiraba para atrás para ir a buscar ese libro. Sabes que me tuve que devolver. Y ese libro es uno de los libros que yo más cuido y tengo guardaditos porque nunca lo vi en una librería. Eh, Amigos han querido que yo lo comparta, lo fotocopiamos, qué sé yo, porque nunca lo han podido encontrar. Y es un libro maravilloso que habla de millones de cosas y de filosofías herméticas y de muchos conceptos ideológicos, culturales, etcétera, que en el fondo para mí fue súper mágico porque hizo que pudiera entender yo en el fondo cosas que yo cuestionaba o que yo no tenía explicación y que llegó ¡pum! De forma mágica. Justamente. Y yo Pero creo cuesta, pero muchas veces cuesta en este proceso el escucharse. Por supuesto, y yo creo que ahí está el seguir las señales. Cuando uno ya está preparado, es capaz de seguir las señales y tomarlas, porque a veces, te parece difícil o reñido con lo que tú creías o pensabas, pero si uno las toma, el camino sigue. Nos están preguntando cómo se llama el libro. El que yo estaba hablando se llama Los grupos hablan. Después les puedo sacar un pantallazo y subirlo del autor. Y el que Vivi estaba hablando era uno de Brian Weiss, porque también nos preguntaron hace un ratito atrás, ¿cuál era el libro que a ti te llamó la atención de Brian Weiss? El libro que me llamó no fue el primero, fue el segundo, A través del tiempo. A través del tiempo. Después leí los otros, y el libro de José Luis Cabulli fue Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica. Ese es el libro. Vamos a dejar grabado este video para todos los amigos que están preguntando, lo vamos a dejar en la página, en el Instagram nuestro, para que puedan ver y revisar bien los autores y eso. Bueno, con este libro que yo te cuento, efectivamente yo compré ese libro, lo dejé guardado mucho tiempo, y no me atreví a leerlo, es lo que tú estabas diciendo de cómo uno estar preparado también para escuchar las señales. Lo guardé muchísimo tiempo por mi cabecita, que pensaba en el fondo de que era como medio rarito. Les era nomás. Y un día me acuerdo que voy saliendo en el auto, llego a un lugar que tenía que esperar mucho rato, entonces voy y le digo a una de las niñitas de mis hijas, por favor, ¿me puede ir a buscar el libro? Cualquier libro, uno en el closet, saque cualquiera, que en el fondo era para leer mientras teníamos que esperar. Y no llegan con el libro, yo así aburrida, esperando, lo tomo, lo leo, y abro así las páginas y fue mágico, fue así como, esto es lo que tú tenías que leer. Nos están haciendo otra pregunta. Alguien preguntó, no me acuerdo el nombre, leí la pregunta hace un ratito, me preguntan, cuando uno se hace una regresión, ¿cuál es el estado en que tú entras? ¿Es una meditación? ¿Cómo es la conexión que se hace? Porque en el fondo se empieza a hacer como un ejercicio, pero tú entras en qué dimensiones o en qué plano se va trabajando. Nosotros le llamamos estado de conciencia expandida. ¿Por qué? Porque por ahí preguntaban algo de hipnosis. La hipnosis es los métodos hipnóticos son una sola de las formas de llegar a la regresión, pero hay varias.
Nosotros, Claro, la escuela nuestra, que deriva de la de Kabuli, utiliza en general técnicas no hipnóticas, aunque puede usar las hipnóticas, pero nosotros pensamos que la mayoría de las veces, cuando el paciente decide consultar, y en especial cuando tiene síntomas, llámense emociones muy fuertes, sensaciones, incluso dolores físicos o una idea repetida, el paciente que decidió hacerse la regresión, al sacar la hora para ir, ya está en proceso ya de está regresión. trabajando. Entonces, cuando llegan, prácticamente uno reconoce. Si están en regresión ya, uno no necesita hacer relajación hipnótica ni imaginería. En general, podemos usar el mismo síntoma o una molestia física o sencillamente decirle al paciente, recuéstate y cierra tus ojos, conecta con tu respiración y dónde estás. Entonces, Qué lindo. si bien, porque en realidad hay dos grandes escuelas en regresiones. Una que utiliza Ya, las técnicas más hipnóticas y dentro de eso el resultado terapéutico se logra a través del insight fundamentalmente, y nosotros que usamos el reconocer más bien las frases, las ideas, los síntomas, y utilizar fundamentalmente la catarsis. Es decir, llegamos al hecho traumático o a los hechos traumáticos y hacemos que el paciente los vivencie mm. para liberar toda esa energía atrapada. Yo sé que en este tiempo ustedes han estado trabajando de forma maravillosa, formando terapeutas y de forma súper seria y súper profesional. Me encantaría un poco que nos contaras sobre esta escuela que ustedes tienen, cómo pueden llegar las personas, de qué se trata, cuál es el objetivo. Es como formar, es como que tú te vayas a hacer un curso de desarrollo personal, o es algo más elaborado, Es o es un, algo más de terapéutica. claro, es un diplomado ¿Ya? que te capacita para ser un terapeuta en TDP. Igualmente hay todo un tema de autoconocimiento, de manera que hay algunas personas que lo quieren solo para su desarrollo personal, pero en Y general que es es, maravilloso. por supuesto, en general es con ambas intenciones, porque después del proceso eh, quedan preparados para ser terapeutas profesionales en TVP. Entonces nosotros hacemos justamente toda una secuencia que dura un año y que tiene ciertos requisitos, ¿ya? O sea, ¿Ya? la persona no necesita ser un profesional de la salud, no Ya. es necesario ser médico o psicólogo. Hay muchos que lo son, pero hay otras profesiones o estudios superiores. Por ejemplo, puede ser un Ya. profesional de cualquier, de hecho tenemos abogados, arquitectos, ingenieros, además de los médicos, psicólogos, matronas, enfermeras, qué sé yo. O puede ser un estudiante de nivel superior, aunque no tenga un título universitario, pero sí que tenga un conocimiento de nivel superior. Y se hace una entrevista. Esta escuela yo la formé hace 15 años ¿Ya? y hemos licenciado ya 20 cursos, Qué porque lindo. a veces son más de uno en el año. El curso entonces se estructura en tres módulos en los cuales se va aprendiendo la teoría y acompañando por la práctica vivencial. A lo largo Ya. de... Ahora, estos módulos duran 5, 5 y 6 días, separados más o menos por 6 meses. Al Es cabo de los cuales, intenso. sí, y al cabo de los cuales es necesario haber realizado 10 regresiones como paciente y 10 regresiones como terapeuta. Por eso decimos que es un proceso tremendo de autosanación también. O sea, Que yo creo que
Yo creo que eso es Es la forma. maravilloso porque cuando tú trabajas desde ti y tú haces con humildad y con disciplina tu proceso interno de sanación, eso te permite también conectarte de otra forma, con más herramientas con el otro, Por supuesto, ¿cierto? claro, claro que sí. Y entonces ocurre que uno va sanando y a medida que uno va sanando, va aprendiendo a sanar a otros con esta técnica que es maravillosa, porque en realidad es muy profunda, es muy completa, muy completa porque trabaja en todos los niveles, trabaja en nivel físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, realmente cuando uno conoce la técnica y la aplica, se siente muy, muy realizado. Ahí yo ya me Y yo sentí creo que nunca completa. pares de sorprenderte, Por supuesto, porque porque cada siempre son regresión historias es diferente. distintas, casos distintos. ¿Hay alguno en particular que te haya llamado más la atención o cosas que sean más habituales en la consulta? Mira, de todo, porque cada regresión es diferente. Sin embargo, hay series. Por ejemplo, de repente llegan varios pacientes que tienen historias parecidas, lo cual no significa que sea igual una regresión a la otra, sino que pueden ser, pero súper diferentes, pero los temas o los pacientes similares. Claro, Y bueno, yo tengo 2 libros en los cuales hay testimonios, hay historias de pacientes y testimonios. Entonces ahí sí, uno va mostrando la diversidad, que puede ser prácticamente cualquier motivo de consulta. Para completar lo que te estaba diciendo antes, para entrar a este curso, lo que hacemos es ya, una entrevista personal y una entrevista psicológica, con una ya. psicóloga que también es terapeuta en TBP, también es formada en la escuela, de manera que ella selecciona eh, a los alumnos. Y Yo creo que eso es súper importante, sí, porque también yo creo que en este tipo de técnicas tienes que tener un nivel de neutralidad eh, total también, claro, porque claro. no puedes dispersarte o poner de tu cosecha, porque finalmente es tan importante o relevante la información que estás entregando, que estás saliendo y que tiene que ser muy bien manejado también. Por supuesto, y además, esta técnica en especial es totalmente del paciente, es decir, lo que uno hace es guiar, acompañar, pero el proceso es totalmente del paciente. Jamás hay que introducir ninguna historia, Claro, ningún guión, porque es el paciente el que va eh, liberando estas historias que están atrapadas en el fondo, porque el paciente está atrapado en historias del pasado, y el guía, que es el terapeuta, lo acompaña, le muestra, le sugiere, quieres hacer esto o lo otro, pero las decisiones las toma el paciente. Entonces, en ese sentido, claro. es, es como un proceso de autosanación guiado por el terapeuta, que jamás critica, jamás influye, solo acompaña. Es hermoso. Por eso es tan importante también el tema de hacer este proceso eh, antes, previo de empezar a estudiar también, Claro, para poder hacer su preparación el alumno. claro. Eso ha llevado a que nosotros formamos una asociación. Después de algunos años formamos una asociación de terapeutas en vida pasada para que hubiera una seguridad, tanto para los pacientes como para los terapeutas. Esa asociación se Ya, llama ASHTEVIP, Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Entonces, por ejemplo, si los pacientes quieren consultar, yo les recomiendo que siempre vayan a alguien que tenga un respaldo, que esté calificado y que de esa manera da seguridad para el paciente y para el terapeuta. de todas maneras, porque muchas veces, o sea, la mayoría de las personas que asisten a una consulta de este tipo pueden ir muchos por curiosidad, pero la mayoría es porque hay una necesidad de búsqueda de una solución, de algún proceso que Justamente. no ha podido tener un buen resultado, un entendimiento o un cierre de un ciclo. Y de verdad Exacto. hay personas que lo pasan muy mal muchas Por veces. supuesto. Y fíjate tú, por ahí vi una pregunta donde decía, porque como yo mencioné que siempre en una vida pasada hay que ir a la muerte de esa vida, efectivamente es así, porque en un Sí, proceso de vida pasada hay que hacerlo completo
atravesando no va a estar la vida completa, pero sí, los momentos que eso, de alguna manera, tiene que ir sanando trauma por trauma de esa vida, pero es indispensable completar la vida y salir adecuadamente de ahí, porque de lo contrario, la persona puede quedar peor de lo que llegó, que ese es un gran peligro. ¿Nos podrías dar un ejemplo más o menos de este tipo de situación? Claro. Un ejemplo sería de una regresión que no es terapéutica, que es anecdótica. Por ejemplo, supongamos que una persona aparece en tiempo de la Inquisición, donde está siendo torturado. ¿Ya? El teléfono, acomódelo nomás con calma. Quiero acomodarlo con calma, porque tuve que empezar a cargarlo. La batería para que estés cómoda. Ya, veamos si así queda bien. Espérate. Ya, supongamos que esa es la pregunta. Que esta persona estaba en la Inquisición y la están torturando, ¿ya? Con un riesgo de muerte. Y en el momento más crucial, el terapeuta se asusta y lo saca. ¿Ya? Nosotros hemos visto de repente regresiones en la televisión en las cuales la persona es interrumpida en su proceso de regresión antes de la muerte o cuando está empezando el proceso de muerte. O a lo mejor no se murió, sino que estaba en tortura en un momento dramático y lo sacaron de ahí. Eso se compara, lo comparamos nosotros a que se hiciera una intervención quirúrgica, abrimos, vemos que hay, por ejemplo, un tumor, y en vez de sacarlo, cerráis de nuevo. Lo cerramos así o dejamos abierto, lo cual va a significar que aquello que a lo mejor no daba tantos síntomas, va a empezar a dar unos síntomas tremendos. Entonces, la persona, en vez de quedar bien, va a quedar mucho peor, porque va a quedar más atrapado en la experiencia. Claro. No basta llegar a la experiencia, sino que hay que manejarla terapéuticamente, saber. Y posiblemente va a empezar a hacer y a repetir episodios de esa misma índole en diferentes aspectos o grados dentro de su vida. Exacto, porque además el alma busca sanarse, entonces va a seguir presentando esos episodios y quizás mucho peor. Entonces, por eso hay una persona que nos está comentando, yo meditando tuve una regresión y al principio no entendí que nada de lo que estaba sucediendo, me asusté y luego al volví y pude recordar. ¿Uno puede también viajar de esta forma? Por supuesto, esas son regresiones prácticamente espontáneas. Claro. ¿Ya? Ahora, lo que sí la gente pregunta, ¿yo me puedo hacer tratamiento? ¿Me puedo hacer una regresión terapéutica? No, no va a ser terapéutica porque el inconsciente es muy protector. Entonces, si algo más pasó y fue algo terrible, no te lo va a poder mostrar, porque en el fondo de tu alma tú sabes que no vas a poder, es como operarse a sí mismo. No vas a poder tú hacerte pasar a ti misma una experiencia tan dramática y atravesarla bien. No, porque además está ahí en primera persona, entonces realmente uno necesita un apoyo, alguien que te vaya guiando. Una cosa es como que uno pueda vivir o ver una experiencia y tú lo ves como una película, pero otra cosa es ya poder sacar como el mensaje, el aprendizaje para poder empezar a resolver en el aquí y el ahora. Justamente. Y poder entender finalmente la información que hay detrás. Exacto, entonces se hace todo un manejo terapéutico para que esa memoria traumática en la cual uno estaba atrapada, porque en realidad el alma se atrapa, queda atrapada en esas situaciones, por eso no estamos nunca con toda nuestra energía en el presente, porque a través de la vida hemos tenido muchas experiencias, muchas de ellas traumáticas, y en cada experiencia es como que uno se fragmenta, como que un pedacito de alma se queda en esa memoria traumática, y cuando algo gatilla, por ejemplo,
conocer a una persona en esta vida y reconocer esa alma, y tiene que ver con una experiencia del pasado, te va a activar todo. O en esta vida también puede ser algo que no recordamos, a lo mejor lo bloqueamos para protegernos, pero vemos una película o un perfume o una canción y viene todo de nuevo. Y ahí Sí. aparecen síntomas como crisis de pánico, fobia, depresiones inexplicables, síntomas físicos. Y como no sabemos dónde se originan, es difícil tratarlos por los medios convencionales. Pero en la regresión, Claro. lo que ocurre es que aparece el origen y podemos tratarlo y entenderlo, y cuando uno ya lo revive y libera esa energía y desprograma en el sentido de saber que eso pertenece al pasado y que realmente ya no tiene que seguirnos dañando, porque el objetivo prácticamente siempre es un aprendizaje. Si entendemos Y ese poner la aprendizaje, energía en tiempo presente. Es claro, como, no exacto, es necesario que estés sufriendo con esta información o que exacto, la traigas a nivel inconsciente, porque en realidad esto ya fue. Es como darle un descanso a tu espíritu, a tu justo, alma. justo. Y al traer la energía al tiempo presente, tiene la ventaja que la puedes usar acá, donde corresponde, ya no va a estar atrapada ahí, y esa memoria traumática se va a convertir en un simple recuerdo. Sí, me pasó Claro. eso, fue terrible, pero Sin más estaba dolor. aprendiendo tal cosa, o me pasó por tal otra, y ahora estoy acá, y ya no me está pasando eso, ya no necesito más. Tú sabes, hay personas que muchas veces tienden a contar episodios o experiencias en la vida con un dolor y con una aflicción Sí, de situaciones que han pasado atrás sí, y que no logran superar o que no logran seguir avanzando desde la neutralidad. Probablemente este tipo de sí, casos también es porque viene de mucho antes y es por lo que tú dices, que en son el fondo no mecanismos han sacado la regresivos. aprendizaje. Son Claro, mecanismos regresivos porque en el fondo cuando pasa eso y aparece una emoción desproporcionada o aparece un síntoma, por ejemplo, te empieza a doler una parte del cuerpo o empiezas con una crisis de pánico, en el fondo estás atrapado ahí. Y claro. solo llegando al No, origen lo puedes sanar. Si, por claro. ejemplo, usar medicamentos o usar terapias para desprogramar sin conocer el hecho original, en el fondo son parches. Claro. Y por eso también las personas pueden resolver situaciones que a lo mejor han estado pegadas tantos años, por ejemplo, las depresiones, las crisis de pánico o dolores, después de una terapia regresiva, porque finalmente hiciste el análisis, la sanación, Claro. y después el resto se da por sí solo. Nos están preguntando si esto se puede hacer en línea. ¿Cómo se han adaptado en este tiempo de pandemia? ¿Se logra hacer? ¿Se Mira, puede hacer? Bueno, yo creo que esto es tan mágico sí, y como tú decías, que el mismo espíritu te va guiando desde el minuto que tú decides poder hacer esta terapia. exactamente. Mira, en un principio teníamos cierta reticencia a hacer las regresiones online. Entonces hacíamos las entrevistas previas para ver si ese paciente era para regresión o se le recomendaba otra terapia. Y yo empecé haciendo regresiones a pacientes que ya se habían hecho antes, o sea, no nuevos, porque me daba Claro, más ella seguridad, ya los que conocía. conocía y confiaba en. Pero después de eso, de a poquito fuimos empoderizándonos y llegamos a hacer la regresión online. ¿Ya? De hecho, tuvimos un encuentro virtual de la escuela con el doctor Kabuli, que está en España, y él nos contó que él había empezado a hacer regresiones online. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver. Y empezamos. Atrevámonos, Varios, claro. no todos, porque yo creo que uno tiene que hacer lo que uno siente que debe y puede. Si a uno no le hace sentido, mejor que no. Bueno, yo empecé a hacer y me encontré con la sorpresa de que prácticamente funcionan igual que estando en la consulta. Ahora te diría que hay dos personas en todo este periodo en los cuales yo les he dicho, mejor esperemos, quiero hacerla presencial, porque sentíamos los dos, el paciente y yo, que necesitábamos una cercanía
de más apoyo, más física. Pero en los otros pacientes ha funcionado igual que si fuera presencial. Después de todo, tal como tú dices, es un tema de necesidad del alma. Si ellos necesitan eso, lo van a buscar, lo van a encontrar y va a funcionar. Y después de Lo todo, mismo del libro, esto es como el libro que estaba guardado en algún minuto. Cuando la exacto, persona siente de que tiene que tener su proceso de regresión, su terapia, y ya empieza a picarte el bichito de cómo lo hago, me serviría, no me serviría, yo creo que ahí ya está partiendo el movimiento de sanación. Y exacto, se va a concluir de la forma que sea, o presencial, o a distancia, en línea, en el minuto perfecto para la persona. tal Nos están cual. preguntando, Tal cual, y es energía, somos energía. Y al final somos somos seres en él. energía que nos estamos comunicando. Es impresionante, nosotros en la consulta también hay mucha gente que empieza a escribir todas las cosas que sienten. A mí me dicen, pero Kai, si se siente igual que en la consulta, y sí, sienten toda distancia. Tal cual. Pregunta, ¿las regresiones son una herramienta para encontrar un sentido a los vacíos del ser? Y otra también que nos hacen es, ¿las regresiones pueden realizarse como herramienta de autoconocimiento? Bueno, en ambos casos yo te diría que sí. La primera pregunta, claro, cuando uno siente un vacío, cuando siente un interrogante, o cuando siente, como lo que hablábamos al comienzo del programa, la necesidad de completar algo que uno vino a hacer, conocer la misión del alma, cambiar de rumbo a veces. En todos esos casos es muy útil la regresión. ¿Y por qué? Porque conocer la misión del alma es vital para ser feliz. Con el tiempo aprendí que efectivamente todos traemos una misión, prácticamente todos, porque se ha visto casos de personas que vengan sin una misión clara y eso es malo también. Eso se ¿En descubre, serio? sí, eso se descubre a veces en el entrevidas y eso no es bueno, pero el 99,9% de los seres humanos tenemos una misión del alma y cuando no la realizamos vamos por la vida muy insatisfechos. Entonces, conocerla o confirmarla, porque puede que estemos haciendo lo que debíamos, pero si tenemos dudas, confirmarla. O si tenemos dudas de cómo aplicarla. A lo mejor lo estamos haciendo de una forma y tenemos que hacerla desde otra, por ejemplo. Entonces, Claro. confirmarse en eso es maravilloso. Y por otra parte, ¿cómo era la segunda pregunta? Si te ayudaba para un desarrollo personal, de Claro, autoconocimiento. diríamos que es más o menos lo mismo, porque a lo largo de las regresiones uno se va conociendo, va entendiendo el porqué de sus conflictos, el porqué de sus apegos, el porqué de sus programaciones, Claro. y como te decía también cuando te hablé del proceso personal mío, cuando uno, por ejemplo, en el curso, como te haces muchas regresiones, ya no tienes solo la visión de una, sino que tienes una visión panorámica. He pasado por este conflicto y se ha repetido en varias vidas. Finalmente lo solucioné o lo voy a solucionar ahora, ¿ya? Y, eh, y en ese caso, uno puede perfectamente superar muchas vidas, a lo mejor hubieras necesitado muchas más vidas para entenderlo, pero si ya entiendes completamente ese proceso y decides solucionarlo en esta vida, ya no necesitas más de eso. No significa que vas a terminar con tu proceso de evolución. Vas a pasar a otro tema, quizás igual de importante, pero necesario. Entonces, Nos están claro que sí, preguntando también si esto te ayuda a poder encontrar tu vocación. sí, sí. De hecho, muchos terapeutas trabajan mucho en regresiones con jóvenes también, que tienen dudas vocacionales. Les ayuda mucho. Una cosa que es bien importante, Kai, saber que nosotros decidimos llamarnos terapia de vida pasada más que de vidas pasadas. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la TDP o terapia regresiva o terapia del alma, como la llamo también, ¿Ya? es de cualquier experiencia pasada. Puede ser de esta vida, puede ser la adolescencia, puede ser la infancia, que es súper importante, puede ser la vida fetal o las vidas anteriores. Entonces, en el fondo,
nosotros lo que aprendemos es a tratar cualquier pasado que haya sido traumático. Trabajamos muy bien con el niño interior. Sí, nos están preguntando también si esto es recomendable hacerlo para personas que han sufrido de abuso y si es así, si se podría hacer de forma online. De abuso sexual se refiere, ¿sí? No especificó, O pero yo creo abuso, que maltrato, abuso de cualquier tipo. claro. Sí, se trabaja muy bien con esos temas. Sí, y en Y general, en línea igual. a menos que tú veas una persona demasiado frágil, vas a preferir hacerlo presencial, pero en general también lo trabajamos online. Y para sanar temas de nuestro árbol genealógico. Mira, para sanar temas de nuestro árbol genealógico, ayuda, pero yo te diría que hay que complementarla en lo posible con alguna terapia transgenealógica, como por ejemplo constelaciones familiares. Sí. O psicogenealogía, porque hay que recordar o hacer presente que la regresión, la terapia con regresiones trabaja el alma individual. Y si bien estamos todos conectados, conectamos hasta cierto punto en las relaciones con los otros. Por ejemplo, nosotros podemos tener un encuentro en las regresiones con nuestros seres queridos, ya sea vivos o muertos. Pero para conocer la historia del árbol, son mejores las otras terapias, entonces se complementan. Es como que aquí es el alma individual y en las otras es el alma familiar, que siempre es muy Maravilloso. bueno. Sí. Qué buena aclaración. Me encantaría que tú me pudieras explicar desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Nosotros somos seres de energía, ¿cierto? Y se dice que nosotros somos espíritu y que somos alma. ¿Cómo nosotros podríamos decirle a nuestros amigos o diferenciar qué es espíritu, qué es alma, qué es energía, como para poder ir entendiendo este contexto de cómo vamos transitando en esta vía y por qué nos hace tanto sentido hacer este tipo de terapia en el fondo? Mira, lo primero que te diría que hay muchas definiciones de alma y espíritu, pero a mí me gusta mucho una que es la que opina que lo interpreta el doctor Kabuli. Para él, el espíritu es lo más grande y el alma es esa parte del espíritu que encarna a través de las vidas. Y a mí me encantó esa definición porque me hace todo el sentido. Y es verdad, uno lo ve también en las regresiones, que nadie encarna 100%. Hay una parte que siempre queda en el espíritu, en la fuente, como quien dice, donde pertenecemos, porque después de mucho experimentar estas regresiones y experiencias tan especiales, uno siente que es así, que en el fondo venimos de una fuente y vamos a volver a ella. Ahora, venimos no completos, y entonces esa es la parte que encarna, la que está acá es el alma. Y que después vuelve también a la fuente y todo eso, y debe seguir su camino de regreso y volver, evolucionar, etc. Tú ¿Te hace sabes que, sentido? bueno, en este libro famoso que yo te estoy contando, de esta experiencia, cuando yo abro por primera vez este libro para leer, me sale justamente eso, que eso era una de las preguntas que yo tenía más guardado, como que no tenéis con respuestas claras, que no te las saben decir bien, y me decía exactamente lo que tú estás compartiendo. Y también agregaban de que en el fondo nuestra alma es como la parte que uno viene a educar del espíritu. Claro. Es como nuestros aprendizajes en este plano. Claro. Nos preguntan, ¿has tratado niños? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? Mira, yo trabajo con niños desde los 14 años, ¿ya? No trabajo con niños más pequeños, salvo alguna excepción en que a veces me ha pedido y ha estado con su mamá o con su papá, en fin, pero ¿por qué no trabajo? No es porque ellos no puedan recordar, es porque el proceso de encarnación termina alrededor de los 7 años. Antes de eso,
los niños todavía están en proceso de encarnar en este mundo físico. Y de hecho los niños pequeños, la mayoría recuerdan vidas pasadas. ¿Ya? Sí, Entonces, es distinto que te cuenten. ¿Te acuerdas, mamá, cuando yo era el papá y tú eras el hijo, por ejemplo? ¿O te acuerdas cuando yo piloteaba un avión? Cosas así, que de repente cuentan en forma espontánea y hay que escucharlos y seguirlos, pero no inducirles la regresión, porque eso podría confundirlos, ¿ya? claro. Y me pongo ese plazo hasta los 14 años porque siento que ya de los 14 la mayoría de los jóvenes pueden comprender el proceso, pero de pronto hay algunos que a los 12 ya son maduros para una regresión y otro puede que a los 15 todavía no. Entonces, hacerles una entrevista Cada previa, caso es un... exacto, pero encuentro que para niños pequeños es mejor recomendar otra técnica con especialistas infantiles. Mi querida Vivi, nos van quedando muy poquitos minutos, entonces yo estoy segurísima que hay personas que quieren saber cómo pueden contactarte, cómo pueden saber de ti, de tus terapias, del curso que ustedes dan, cómo pueden acercarse a ustedes o tener mayor información. Mira, es muy fácil escribir a info@terapiadelalma.cl, donde info@terapiadelalma.cl. sí, la página, la página de Facebook es Regresiones Chile, doctora ¿Ya? Centeno, doctora, pero con abreviatura, doctora Centeno. O sea, Revisámoslo. el Facebook es Regresiones Chile y la página esa, fanpage es doctora Centeno con abreviatura. Maravilloso. Nos están preguntando, ¿siempre es importante hacer la entrevista psicológica antes de hacer la regresión? Mira, Vamos a repetir el contacto y lo podemos dejar también, lo podemos subir a nuestra red a todas las personas que lo quieran. sí, ahí podemos poner teléfono, lo que quieran. Sí. Súper. Mira, lo que hacemos, porque no, para entrar a ser un profesional de TBP hacemos la entrevista con la psicóloga, pero para hacerse una regresión no es necesario que sea una entrevista psicológica. Lo que yo hago es una entrevista biográfica, para que me Ya, cuenten, que es distinta a la historia médica. Es para que me claro. cuenten sus conflictos, qué es lo que sienten, qué les está pasando, cómo fue su infancia, esas cosas. Y un Y es mensaje que tú necesario. nos quisieras compartir hoy día ya al finalizar nuestro live, ¿qué nos dejarías tú o qué podríamos compartir con nuestros amigos? Bueno, ¿sabes? Lo que yo les diría es una frase que para nosotros como terapeutas es muy importante, al punto que mi segundo libro lleva ese nombre. Les diría que el alma sabe, que Sí. como individuos confíen en la sabiduría de su alma, déjense guiar por esa sabiduría. Es verdad que no siempre estamos conectados con eso, porque el mundo actual es muy convulsionado y hay un montón de factores que nos sacan de nuestro centro, que es el alma. Entonces, si logramos conectar, ya sea con meditación, otras formas de introspección, entendiendo nuestros sueños, en fin, si logramos conectar, mejor si es con regresión, porque va a ser más profundo, nuestra alma nos va a guiar. Y ese es lo que refleja lo que yo siento y creo a esta altura. El alma sabe. Qué lindo, qué lindo. Vivi, muchas gracias. Te quiero agradecer infinitamente porque esta charla era una charla muy esperada. Nuestros amigos la habían pedido el mes pasado, así que te doy las gracias infinitas porque tremendamente generosa de compartir tus conocimientos, tu tiempo. Así Yo que feliz, po. feliz, feliz también, y nosotros como escuela y como asociación, nuestra misión, una de nuestras misiones más importantes es difundir. Así que muy contenta de haber estado aquí contigo y con todos nuestros escuchas. Un abrazo gigante y nos vemos prontito. Sí, por supuesto que sí.
Que estés muy bien. Nos Buenas vemos. noches, Chao, buenas chao. noches y gracias Buenas a todos. noches. Chao.